Buenos días, voy a hacer un video explicativo acerca del tema procedimientos analíticos. Entonces vamos a ver a continuación los procedimientos analíticos que son utilizados en la auditoría. Los procedimientos analíticos incluyen consideración de comparaciones de la información financiera. Anteriormente hablaba acerca de algunos procedimientos analíticos que decía yo que son un poco parecidos a los análisis de auditoría de finanzas, donde vemos cuáles son las variaciones de los montos de los estados financieros de un año con respecto a otro y sacamos un porcentaje. Información comparable de periodos anteriores. Por lo general, siempre vamos a estar comparando el año sujeto al examen con el año anterior para ver cuáles son las cifras que sufrieron mayor variación. Y por lo tanto, a esa cifra, ponerle un mayor estudio en el caso de la auditoría. También puede haber comparaciones con información similar de la industria o de empresas que se dedican al mismo giro de negocio. Entonces ahí podemos ver una relación y comparar también. Los procedimientos analíticos son usados porque ayudan al auditor a planear la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría. Es decir, que si nosotros vemos las diferencias en las cifras, esas diferencias que nos pongan mayor atención, entonces indican que a esas cuentas debemos de hacerle más pruebas, más alcance va a tener en lo que es el programa de auditoría. Por eso es la importancia de hacer este tipo de análisis. Los procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. La confianza del auditor en los procedimientos sustantivos para reducir el riesgo de detección relativo a aseveraciones específicas de los estados financieros puede derivarse de la prueba de detalles, de procedimientos analíticos o de una combinación de ambos. Si bien es cierto, para algunas cuentas, el auditor no puede quedarse solo con la información obtenida en el procedimiento analítico, sino que es necesario que realice las pruebas sustantivas. Por ejemplo, en una cuenta de banco, vos no solo vas a ver la variación y te vas a quedar con que aumentó o disminuyó, sino que vos vas a ir a hacer los cálculos, las reconciliaciones bancarias, podés mandar cartas de confirmación al banco y esa va a ser tu prueba sustantiva, que además de que hagas un procedimiento analítico, también estás haciendo procedimiento sustantivo. Algunas cuentas que digamos tienen poca importancia en la información financiera de ese cliente, entonces solo se puede quedar con procedimiento analítico. Pero en todas las cuentas importantes, entonces vamos a hacer los procedimientos analíticos y también las pruebas. Grado de confiabilidad en los procedimientos analíticos tiene que ver con esto. La aplicación de los procedimientos analíticos se basa en las expectativas de que las relaciones entre los datos existen y continúan en ausencia de condiciones conocidas. En contrario, la presencia de estas relaciones proporciona evidencia de auditoría sobre integridad, exactitud y validez de los datos. Sin embargo, la confiabilidad en los resultados de procedimientos analíticos dependerá de la evaluación del auditor del riesgo de que los procedimientos analíticos puedan identificar las relaciones según se espera cuando de hecho existe una representación errónea importante. Si en los procedimientos analíticos lo que mayor hace el auditor es una comparación entre las cifras del año sujeto a examen con las cifras del año anterior, ver esas variaciones, entonces qué tan confiable es que vos te quedes solo con ese procedimiento analítico y no hagas pruebas sustantivas. Entonces ahí va la evaluación del riesgo que tiene, de que vos solo tu auditoría la enfoque en procedimientos analíticos. El grado de confianza que el auditor deposita sobre los resultados de los procedimientos analíticos depende de varios factores.
la importancia relativa de las partidas implicadas. Por ejemplo, cuando los saldos de inventario son de importancia, el auditor no solo confía en los procedimientos analíticos para formar conclusiones, sin embargo, el auditor puede apoyarse solamente en los procedimientos analíticos para ciertas partidas de ingreso y de gasto cuando individualmente no son importantes. Entonces, el primero es el grado de importancia que tienen las cifras o las cuentas en los estados financieros. Un área importante como inventario nos dice que no solo se debe de hacer procedimientos analíticos, sino que también se tienen que hacer pruebas sustantivas, por ejemplo, la toma física de inventario. Entonces, pero también nos dice, pueden haber algunas cuentas de gasto que no son importantes y que únicamente las va a estudiar el auditor solo con variaciones de monto. Bueno, pero eso va ya a estar en dependencia del auditor y de qué cree importante y qué no es importante para esa empresa o ese cliente. Otros procedimientos de auditoría dirigidos hacia los mismos objetivos de auditoría, por ejemplo, otros procedimientos desarrollados por el auditor al revisar la posibilidad de cobranza de las cuentas por cobrar, tales como revisión de recibos de efectivo, podría confirmar o disipar las preguntas suscitadas por la aplicación de procedimientos analíticos sobre la antigüedad de las cuentas de clientes. Igual con cuentas por cobrar, vemos que si vos en tu procedimiento analítico ves que, por ejemplo, la antigüedad del saldo ha aumentado, significa que la gente no te ha pagado, no ha recuperado. No te puedes quedar con esa simple variación en esa cuenta, sino que tenés que desarrollar otros procedimientos para revisar y confirmar esos saldos de esos clientes. Entonces viene que siempre estamos a juicio de criterio o criterio profesional, que si nos quedamos con procedimientos analíticos o añadimos también las pruebas de detalles, pruebas sustantivas. Exactitud con la que pueden predecirse los resultados esperados de los procedimientos analíticos. Por ejemplo, el auditor ordinariamente esperará mayor consistencia en la comparación de los márgenes de utilidad bruta de un periodo con otro que en la comparación de gastos discrecionales como investigación o publicidad. Esto también tiene que ver con la importancia de las cuentas. Evaluaciones de riesgos inherentes de control, por ejemplo, si el control interno sobre el procesamiento de órdenes de venta es débil y por lo tanto el riesgo de control es alto, puede requerirse más confianza en las pruebas de detalles de transacción y saldo que en los procedimientos analíticos. Si bien es cierto, ya sabemos que dentro de la evaluación de riesgo se tiene que hacer una matriz de riesgo y ver qué áreas implican mayor riesgo en la empresa. Entonces, esas áreas que tienen mayor riesgo, no te podés quedar solo con procedimientos analíticos, sino que también tenés que añadir las pruebas de detalles y pruebas sustantivas para poder confirmar esa información. Y sobre todo también en función de los controles internos de esa área, que si es débil o es fuerte, entonces ahí yo tengo un área con un control interno muy débil, entonces tengo que hacer procedimientos analíticos y pruebas sustantivas. Y aquí vienen los 5 tipos de procedimientos analíticos. Los tipos de procedimientos analíticos que son, uno, la expectativa de la industria. Se refiere a los procedimientos que realiza el auditor con el fin de comparar información financiera y no financiera con información de la industria en donde el cliente desarrolla su objeto y con compañías similares. Ejemplo, el auditor puede comparar los indicadores claves de desempeño de su cliente, liquidez, endeudamiento, rendimiento de actividad, con los indicadores de la industria del cliente. Entonces, un tipo también, se recuerdan, de finanzas con las razones financieras. Entonces, que por lo general en algunos países en las páginas web o están de fácil acceso a los estados financieros. Entonces, en ese caso, vos podés bajar esos estados financieros de una empresa competencia similar a tu industria, podés aplicarle la razón y compararlas con tu empresa para ver cómo estás en relación a los demás
o a empresas similares o a la competencia. 2, expectativa del cliente. Se refiere a la comparación de la información contable con las expectativas, por ejemplo, un presupuesto. Entonces vos comparás ese presupuesto que realizaste con anterioridad y lo comparás con lo real para ver qué tan útil es este presupuesto y qué tan pegado está él en comparación a tus pronósticos, a tus proyecciones. El auditor puede realizar una comparación de los gastos presupuestados contra los gastos reales a determinada fecha. Las variaciones significativas pueden dar indicios de errores e irregularidades en los estados financieros. Antes de que un auditor tome la decisión de realizar este tipo de análisis, es necesario que evalúe el proceso de preparación y aprobación del presupuesto. Lo anterior debido a que en algunas ocasiones la preparación y aprobación del presupuesto no asegura su razonabilidad. Ejemplo, los presupuestos que son preparados con la información contable del año anterior, incrementada por la inflación sin tener en cuenta factores internos y externos que van a afectar la cifra. Entonces, ¿qué tan real? Buenos días, Isaac. Buenos días, Isaac. Buenos días, profe. Estaba haciendo una video lectura porque nadie se había conectado del último tema que no va a entrar, que no lo voy a evaluar en tareas, pero sí va a entrar al examen. Como no ya tenemos los 50 puntos acumulados, entonces todo va para el examen. Tiene que ver con los procedimientos analíticos que había explicado un poco anteriormente, de que existían los procedimientos analíticos que son el estudio de las variaciones de las cuentas en los estados financieros. Entonces, ¿qué tan importante o qué, a juicio de criterio del auditor, si se va a quedar solo con procedimientos analíticos, su auditoría, o también va a añadir las pruebas sustantivas? Entonces, la primera parte trata sobre esto, de ver que hay cuentas en las que tiene que ver todo con importancia relativa en lo que son las cuentas en los estados financieros y definir qué tan importante es esa cuenta. Entonces hay cuentas que no te puedes quedar solo con un procedimiento analítico, que es ver la variación de la cuenta. Tenés que añadir una prueba sustantiva, por ejemplo, en los inventarios. Dice, no te podés quedar solo con cómo varió, cómo cambió la cuenta de inventario, sino que tenés que añadir una prueba sustantiva, como es la toma física de inventario. Igual nos dice que en las cuentas, un ejemplo de antigüedad de cuentas por cobrar, entonces vos no podés solo ver la variación. Por ejemplo, aumentó tu antigüedad de cliente, significa que los clientes no te han pagado, que está rezagada esa cobranza, y vos no solo te podés quedar con esa variación, o sea, aumentó. Vos viste que en el año, sujeto al examen con el año anterior, aumentó, entonces no solo te quedas con la variación, sino que también tenés que, por ejemplo, esa revisión de recibos de efectivos posteriores podría confirmar o disipar las preguntas suscitadas. Entonces, casi siempre se tiene que ver los procedimientos analíticos al inicio y después, y también añadir las pruebas de detalles, pruebas sustantivas. Y también nos decía sobre las evaluaciones de riesgo inherente y de control. Depende si el control interno, por ejemplo, dice sobre el procesamiento de órdenes de venta es débil y por lo tanto el riesgo de control es alto, puede requerirse más confianza en las pruebas de detalle de transacciones que en los procedimientos analíticos para extraer conclusiones. Entonces tiene que ver con la importancia relativa, otros procedimientos de auditoría dirigidos hacia el mismo objetivo de auditoría, la exactitud con la que puedan predecirse los resultados, evaluaciones de riesgo inherente y de control.
Los 5 tipos de procedimientos analíticos son, primero, la expectativa de la industria. Entonces significa que vos te podés comparar financieramente y también dice no financieramente con información de la industria o compañías similares. En el caso de compañías similares o de tu mismo objeto de negocio que publiquen sus estados financieros, dice que vos podés hacer un estudio de las razones de liquidez, endeudamiento, rendimiento de actividad, las que vieron en finanzas, entonces, y compararlas con tu empresa. Esto es, digamos, si vos obtenés esa información, por ejemplo, de empresas que a veces en sus páginas web ponen sus estados financieros, entonces de esa forma vos podés aplicarle estas razones a los estados financieros de una compañía similar y compararlas con tus razones financieras de tu compañía y ver cómo estás, o sea, un análisis de variaciones. Y ahí puedes identificar el porqué de esas variaciones una vez que hagas un análisis más exhaustivo. También el segundo es expectativas del cliente y se refiere a la comparación de información contable con expectativas de presupuesto para empresas que realizan presupuestos con anterioridad. Entonces, vos podés comparar lo real con lo presupuestado para ver qué tan útil es ese presupuesto, porque hay empresas que hacen un presupuesto, digamos, sin estudiar mucho y al final como que no tiene mucho sentido porque vos ves unas variaciones significativas muy grandes y no, o sea, la empresa no va ni pegada a lo que es el presupuesto. Por eso dice ahí que tenés que ver qué tan útil, qué tan necesario es ese presupuesto y en base de qué tan importante vos podés hacer esta comparación, porque si no, no tendría sentido que estés comparando. Por ejemplo, dice presupuestos que son preparados con la información contable del año anterior incrementada por la inflación sin tener en cuenta factores internos y externos que van a afectar la cifra. Cuando realizas un presupuesto tenés que tener muchas proyecciones y mucha información, tanto externa como interna de la empresa para que sea un buen presupuesto y sea objeto de comparación con tu información real. Por ejemplo, dice, el auditor puede realizar una comparación de los gastos presupuestados contra los gastos reales a determinada fecha. Las variaciones significativas pueden dar indicios de errores e irregularidades en los estados financieros. Entonces, ese es el objetivo tanto de todos los procedimientos analíticos, es ver variaciones significativas en las cuentas y por qué se dan esas variaciones. Y entonces esa es la información que necesita el auditor. Las expectativas del auditor son cálculos que realiza con el fin de determinar la razonabilidad de una cuenta de los estados financieros. Para estos cálculos el auditor puede utilizar información operacional o financiera. Ejemplo, dice ahí una empresa que vende leche para determinar la razonabilidad de los ingresos. El auditor puede tomar la cantidad de litros de leche vendidos y multiplicarlo por el precio promedio de venta de litro de leche y el resultado compararlo con las ventas registradas. Entonces hay ciertos cálculos que vos podés hacer de este tipo para comparar si lo que tiene la empresa está correcto. Expectativa de los estados financieros se refiere a analizar los cambios que ocurren en las cuentas de balance o resultados entre 2 o más periodos. Igualmente se pueden analizar las tendencias de indicadores claves de desempeño. Como decía anteriormente, en la comparación con la industria, que son liquidez, rendimiento, endeudamiento del periodo corriente con periodos anteriores. El auditor puede revisar la tendencia mensual de los gastos del año corriente con la tendencia mensual de los gastos del año anterior. Y el auditor puede revisar el comportamiento mensual de los ingresos versus costo de venta. Las variaciones importantes le pueden dar indicios de errores e irregularidades. Ese es el objetivo, de que el auditor efectúe procedimientos analíticos a los estados financieros de las empresas que va a auditar
ver esas variaciones y que esas variaciones puedan dar indicio de errores e irregularidades. Por eso es la importancia de llevarlos a cabo. Aquí tenemos un ejemplo que este es el que, digamos, un ejercicio así va a salir en el examen. Y vemos la aplicación de procedimiento analítico. Entonces tenemos un balance general o estado de situación financiera. Aquí está cada una de las cuentas. Entonces vemos el año 2019 y el año 2018. Entonces tenemos el año sujeto a examen, que sería el año 2019, y el año anterior, 2018, para que podamos comparar. Y como yo les decía, es similar a un análisis financiero. Entonces vemos aquí, simplemente vemos la variación en cantidad y en porcentaje. Entonces vamos, en el aumento o la disminución no es más que restar el año 2019 menos el año 2018. Y la variación es dividir el aumento o la disminución entre el año anterior. Entonces ahí vamos a ver cómo van a sufrir esas variaciones en las cuentas en los estados financieros. Entonces vemos que ahí Caja y Banco tiene un 92.82%. Aumentó, las cuentas por cobrar comerciales disminuyeron. Vemos los gastos pagados por anticipado aumentaron en los activos fijos. Hay aumento de depreciación, los inmuebles, maquinaria y equipo fue mínimo. El aumento. Y en el pasivo patrimonio vemos que todos disminuyeron, solo hay en capital adicional un aumento significativo. Entonces la primera parte es solo ver las variaciones en los montos y el porcentaje de variación, y después viene el análisis, pero para el análisis obviamente siempre se tiene que dar información adicional. Por ejemplo, en el examen va a haber información para que ustedes puedan hacer este análisis. ¿Cómo lo saca? ¿Ya? Esos porcentajes, ¿cómo lo saca? La variación entre el año anterior. Por ejemplo, aquí los 965.83 entre el saldo del 2018. Esto está, yo creo que ya lo subí con fórmula. Ya está formulada en Excel. Sí. Entonces, para que vos puedas hacer este análisis aquí, se da cierta información, porque vos no digamos, solo con las cifras no podés hacerla. Entonces va a haber ahí como una información adicional para que ustedes puedan incluir dentro de dentro de esos porcentajes, pues, que es lo importante para el análisis. Por ejemplo, aquí Caja y Banco dice que ha tenido un incremento de 93%. Si ves aquí en el análisis, esto es de un libro, pues, pero el que escribe el libro lo redondeó, pues, porque aquí ves 92.82, pero en su análisis aquí redondea. Entonces ahí vas a ver la diferencia. Tal vez, pero es solo el redondeo. Dice que Caja y Banco ha tenido incremento de 93%, el cual se debe principalmente a las cobranzas de diciembre y no pago de proveedores después del día 20 de diciembre. Entonces, por eso él tiene bastante dinero, digamos, porque se ha recuperado bastante cuentas por cobrar y no se ha pagado proveedores. Los gastos pagados por anticipado en el periodo ha tenido un incremento de 14% debido principalmente
al pago adelantado de impuesto a la renta al haberse originado un crédito fiscal de IVA en el mes de noviembre de 2018. Otras cuentas del activo en el periodo tuvo un incremento de 4.167, el cual se debe a la obtención de pólizas de seguro para los activos fijos, los cuales estaban desprotegidos del año anterior, y la obtención de intangibles. Sobre giros bancarios, en el periodo tuvo una disminución de 68% debido a la devolución de las líneas de avance en cuenta corriente que se utilizó en el año anterior y que se realizó por haber obtenido una mejor cobrabilidad y captación del flujo de caja. En los impuestos y tributos hubo en el periodo una disminución de 79% debido al pago puntual de los impuestos y de aquellos que se encontraban acumulados de años anteriores. En las cuentas por cobrar, AESA tuvo un incremento de 279, principalmente el incremento de servicios de terceros y la compra de insumos para el tratamiento de agua, compra de activos fijos que fueron adquiridos al crédito. Capital adicional, que es el que tiene mayor variación en las cuentas de capital, tuvo un incremento de 405 debido a las donaciones que recibió la empresa por un organismo internacional encargado al saneamiento del agua. O sea, toda esta información, si bien es cierto, en las variaciones usted puede dar cuenta del porcentaje, pero necesita un poco de información que te dé la empresa para poder ver, porque vos puedes deducir cierto aumento o disminuciones, pero en el caso del examen, voy a dar los estados financieros y una información adicional para que ustedes con los estados financieros hagan la variación, que es esta parte. Entonces ustedes van a hacer esta parte, que es ver la diferencia del año sujeto a examen con el año anterior, solo restando los montos y viendo la variación, que es dividiendo el monto entre el año anterior. En este caso es el aumento, la disminución entre el 2018. Y con la información, y una vez obtenidos los porcentajes, ustedes hacen el análisis de esos porcentajes con la información adicional que se va a dar. No está, es fácil. Es fácil porque es solo ver variación. Entonces, en el material podemos ver, o que nos decía, que si bien es cierto, al inicio de una auditoría, vos podés hacer el procedimiento. Ahorita estamos haciendo el procedimiento analítico, ver la variación en las cuentas, pero ¿qué tanto vos te vas a quedar solo con este procedimiento analítico que decía? Tenés que ver si solo aplicas procedimientos analíticos o añadir las pruebas de detalle o procedimientos sustantivos. Porque si bien es cierto, aquí tenés cierta información, pero vos necesitas aplicar las pruebas para poder confirmar esa cifra en los estados financieros. Entonces, siempre se tienen que hacer las dos cosas, los procedimientos analíticos y las pruebas sustantivas. Aunque decíamos que, nos decía el material, importancia relativa, ¿qué importancia tienen las cifras en los estados financieros? Pueden haber algunas cifras que el auditor considere que no son tan importantes como ciertas variaciones en los gastos, con los cuales él se puede quedar solo con un procedimiento analítico, que es solo ver esa variación. Pero que hay cuentas muy importantes que no se deben de quedar solo con procedimientos analíticos como este. Por ejemplo, cuentas por cobrar, inventarios, bancos, o sea, un montón de cuentas que tienen un grado de importancia alto en información financiera, que vos tenés que realizar varias pruebas de detalle o sustantivas para poder confirmar esa confiabilidad o esa razonabilidad en esa información financiera que te está dando la empresa. Porque vos podés hacer este tipo de comparaciones, pero no estás confirmando esa cantidad que a mí me están dando en estos estados financieros.
Igual, los otros tipos de procedimientos analíticos como son la comparación con industria, la comparación con presupuestos, las expectativas del auditor. En todos estos tipos de procedimientos analíticos vos estás trabajando con información que te proporciona la empresa, pero vos la vas a confirmar por medio de tu pruebas de detalles, pruebas sustantivas, los arqueos, las tomas físicas, las confirmaciones, las reconciliaciones. Todo eso va a ser el peso con el que vos vas a confirmar esa cifra en esos estados financieros que a vos te están dando. Aunque siempre vamos a partir con un procedimiento analítico que es esta comparación, digamos, que lo más fácil que tenemos es compararnos con el año anterior. ¿Por qué? Porque compararnos con industria, por ejemplo, a veces es difícil que las empresas den información acerca de sus estados financieros por efectos de la competencia, hay sigilo en la información, entonces a veces es difícil, por lo que resulta más fácil este procedimiento analítico de compararte con vos mismo, con tus resultados de tu año anterior y ver esas variaciones. Y no solo ver las variaciones en cantidades o porcentajes, sino que analizar de dónde provienen esas variaciones, y la importancia de esto al principio de una auditoría es para que vos como auditor incluyas dentro de tu alcance y dentro de tus procedimientos o tu programa qué cuentas necesitan mayor enfoque en auditoría, porque por ejemplo esos porcentajes muy altos que vemos, entonces es un indicio, como decía, de riesgo y errores que pueden haber. Entonces ahí vos te detenés sobre cuentas que tengan unas variaciones muy altas o significativas, y vos como auditor decidas enfocarte en eso y ponerle mayor énfasis en tu auditoría. Por eso es que tiene que ver con el alcance y tiene que ver que se tiene que realizar este tipo de procedimientos analíticos al iniciar la auditoría, porque partimos siempre con que el cliente nos va lo primero que nos va a entregar en cuanto a números son los estados financieros. Entonces tenemos los estados financieros como primera información obtenida de la empresa, y entonces ahí nomás le practicamos el procedimiento analítico, que es y que es sencillo, y que además dice el material que podemos añadir lo que son los indicadores de liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad también, para compararnos y para compararte con la industria. O te puedes comparar también con el año anterior. ¿Cómo lo ves, Isaac? Isaac. Profe, ¿el examen cuándo es? Se supone, según el calendario, que esta semana se deberían de mañana ya pasarnos el calendario, porque en el calendario, pues en el calendario de cuatrimestre está que es de esta semana que viene. Voy a preguntar hoy. Solo está entonces viene a hacer. Son como razones financieras. Sí, pero ahora, en el ejercicio del examen, no sé todavía qué más voy a poner, pero un ejercicio de esto porque no lo califiqué en tareas. Sí. Entonces, fijo viene uno de estos. Pero Y después, teoría no. creo que no. Más bien quiero poner un ejercicio como el que hicimos el día que llegamos a clase, de la conciliación que estaba mal y que después vos la hacías buena. Algo así quiero poner. Está bien, pues. Sí. Y esto que está fácil,
porque solo es ver las variaciones, sacar el porcentaje, y para hacer el análisis yo voy a dar información, pues, para que ustedes puedan poner algo ahí de análisis, además del porcentaje. Bueno, pues, Y después pues, este, voy a ver que pongo algo más, pero está fácil. Hasta el y siguiente ese va a ser... examen Ah, va a tener, pues, con tiempo, o va a estar habilitado todo el día. tal vez con tiempo, Una, pero sí lo 2 horas. habilito todo el día. Está bien, pues. Y ya la siguiente semana que vayamos presencial, ya vamos Ujú. a comenzar con balanza. Ya vamos a comenzar a hacer pequeñas auditorías, como pequeñitas, digamos, no grandes, para ir entrando ya viendo una auditoría completa, aunque sea chiquita. Ok, pues. Sí, eso sí pretendo explicarlo más en pizarra, por lo menos pequeño, y ya después ustedes se puedan guiar ya solos. Está bien, pues. Y por eso estoy esperando clase presencial para dar más práctica, pues. Sí, Entonces, no pude llegar a la anterior porque no me han dicho nada, que como la hayan cancelado las clases. no llegaste, solo Junior y Josué. Y este puso muy tarde, ya, ahora estaba dormido cuando puso que ahí. Junior, ¿cómo miraste? Eso va a entrar en el examen. Está bien. Es fácil, solo es variaciones, porcentaje. Sí, está bien, se mira. Igual subí un ejemplo en Excel. Hasta ahí quedamos, y cualquier información del examen yo ahí les pongo, voy a confirmar hoy. Ahí, Dale, profesor, pues. gracias. Buen día. Tenga buen día. Buen día a todos.